Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente video donde vamos a analizar un edificio de acero, concretamente de un compañero que me ha enviado desde Ciudad de México, me ha pedido que le haga algunas observaciones. Esta persona, este ingeniero, está realizando con nosotros los cursos de la plataforma medifestructuras.com. Esta plataforma pueden acceder a ella directamente introduciendo el nombre de medifestructuras.com. Haciendo clic en Aula CIPE encontrarán 6 cursos de estructuras y un curso de instalaciones. Entonces, el curso de estructura metálica que tenemos aquí tiene un modelo. Ese modelo es el que vamos a analizar. Un modelo que se plantea dentro del curso, se le dan unas instrucciones al ingeniero para que trabaje e interiorice la normativa. A continuación lo que vamos a hacer va a ser comentar el edificio del ingeniero, que por cierto lo ha hecho con bastante buen criterio, y vamos a ver qué cuestiones se podrían mejorar o qué cuestiones hay que tener en cuenta para estas edificaciones. En primer lugar, fijémonos en la cimentación, empecemos por abajo. Fijémonos que tenemos las cadenas de amarre bien colocadas. Sabemos que la cadena de amarre únicamente está colocada para resistir el peso de la mampostería y trabajar un poco como tensor, reducir la longitud de pandeo de todo este elemento y arriostra de alguna forma, ¿no? Pero las vigas principales las encontramos a nivel de cimentación, porque es donde se producen efectivamente los esfuerzos mayores de momento flector. Si nosotros salimos un momentito de aquí, observamos que en este plinto vamos a tener un momento flector que absorber, pero más momento flector vamos a tener aquí, que vamos a tener esta cimentación excéntrica. Entonces va a ser mucho más importante colocar la viga cantilever aquí que aquí. Muy bien, no significa que el ingeniero lo haya hecho mal. Esto está muy bien. Lo que pasa es que en esta parte de aquí se necesita más. Perfecto. El ingeniero ha decidido compartir toda esta cimentación para esta fila de elementos. Está muy bien. Realmente está muy bien conseguido porque la cimentación está en equilibrio. La cimentación que tenemos aquí respeta el equilibrio, es decir, en la base de la cimentación tenemos un equilibrio de tensiones. Esto ya lo hemos explicado bastantes veces en los cursos. Y en esta zona de aquí, como tenemos cimentación excéntrica, nos pide una cimentación un poquito más grande. Si la arrastramos bien con unas vigas cantilever del tamaño adecuado, podremos absorber y reducir esta cimentación de una forma bastante considerable. Pero bien, no me voy a centrar en esta parte, me voy a centrar más bien en la estructura metálica porque el curso es de estructura metálica. Cada curso tiene una tipología distinta de cosas en las que nos fijamos y analizamos. Muy bien, un aspecto muy importante. Voy a activar el suelo para que no nos confundamos. Vamos aquí y vemos este perfil, concretamente el perfil de las columnas. Podemos observar que es un perfil tipo I o tipo Y, si lo desean llamar así. Es un perfil que tiene un lado de mayor inercia, de bastante inercia por cierto, y en el otro lado no tiene mucha inercia. Esto lo podemos ver claramente en un prontuario de perfiles o incluso en el mismo programa. Podemos observar que tenemos en el momento flector alrededor del eje X es el sentido fuerte, ¿de acuerdo? Y el momento flector que se produzca alrededor del eje Y va a ser el momento débil. Entonces cuidado con esto, tenemos que tener muy en cuenta estas cuestiones. Igual que el módulo plástico, bueno, este es el módulo elástico y el módulo plástico. Cuidado con esto, cuidado con el sentido Y y X. Pero en fin, tenemos que comentar solamente de que cuando nosotros colocamos estos perfiles en zona sísmica, tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a tener un lado de perfil que va a ser resistente a los esfuerzos de sismo, y en cambio el otro lado va a quedar desnudo. En otras palabras, va a quedar que si no le colocamos estos arriostramientos, el periodo de vibración y las deformaciones de este edificio se pueden alocar, se pueden volver un poco inestables. Pero muy bien, hemos colocado estos arriostramientos de forma muy bien y cabe decir que esto es un sistema constructivo. Es decir, esto es un sistema constructivo que si nosotros nos vamos a directamente el PowerPoint que tenemos aquí y vemos los distintos modelos, los distintos sistemas de pórticos que tenemos para estructura metálica, pues el típico que ya conocemos de toda la vida, ¿no? Es el Special Moment Frames, que es conexión a momento, en otras palabras, que se resiste momento negativo en los extremos porque es una conexión rígida, una conexión empotrada. Pero tenemos otros sistemas, cabe remarcar, y por ejemplo, este sistema necesita cumplir con la condición columna fuerte, viga débil,
Pero por ejemplo, este sistema de B invertida o este de aquí no necesita cumplir con esa condición. ¿Por qué? Porque es otro sistema. En otras palabras, hay otra norma detrás, otra filosofía de diseño detrás de cada uno de estos sistemas. En este caso estamos utilizando este sistema. Para que lo veamos mejor, fijémonos en estos esquemas. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, podemos observar que esto es un mecanismo de disipación de energía. Nosotros disipamos gran cantidad de energía producida por deformaciones inelásticas en este punto. Este punto está preparado para ello. Este punto incluso se dimensiona. Este punto debe de ser dimensionado en base a la normativa. Esto se puede dimensionar y más adelante hablaremos de cómo se debe dimensionar esta cuestión. Pero por ahora nos vamos a centrar solamente en el sistema constructivo de este edificio, que no significa que esté mal colocar una B invertida. Solamente comento de que un sistema de arrastramiento excéntrico podrá disipar gran cantidades de energía por este punto. Pero si nosotros queremos modelar esta edificación para tener en cuenta esa disipación de energía, tendremos que hacerlo con el programa de Cipe 3D. Por una sencilla razón. El programa de CipeCAD no nos permite introducir en vigas inclinadas aquí, no nos permite introducir la situación de arrastramiento excéntrico. En otras palabras, lo que tenemos aquí no nos permite hacer esto, pero sí nos permite hacer esto, la B invertida. Eso sí nos permite, y concéntricamente también, en X también, pero no nos permite hacer esto. Esto lo podemos hacer efectivamente con el programa de Cipe 3D, porque nosotros podemos definir los nudos. Pero bien, una vez hemos visto que existen distintas tipologías, distintos sistemas, ahora vamos a hablar de la norma que tendríamos que aplicar. Entonces, si nosotros vamos a hacer una vista 3D, vamos a hablar primeramente de que todas las vigas que estén conectadas a momento, estas de aquí, todas las vigas que conecten con columna de forma rígida, que serían principalmente las que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, se podría hacer un diseño, por supuesto, que algunas de las columnas o las vigas que llegan a la columna sean articuladas, y ya no necesitaría cumplir lo que voy a decir a continuación, que va a ser un tema de el pandeo lateral torsional y el pandeo local. Vamos a hablar de estas cuestiones. Es muy importante que tengamos en cuenta de que las vigas que conectan columna de forma rígida empotrada tienen que cumplir las siguientes condiciones. El pandeo local de alas y almas. Esto lo encontramos en la normativa ANSI AISC 34110, en la página 12. También dentro del curso tenemos un Excel donde podemos hacer transformaciones para efectuar la comprobación de si nuestra viga está cumpliendo esa capacidad sísmica de sección. Es decir, tenemos ese Excel que está dentro del curso, y de forma rápida, sin estar haciendo cálculos manuales un poco incómodos, podemos simplemente introducir el valor de la medida del patín y el espesor, y sabemos si es compacto o no es compacto. Perfecto. Visto esto, decir que para cumplir la parte inicial de este punto lo podemos cumplir con ese Excel que ya hemos dicho, pero también existe otro punto importante, que es el pandeo lateral torsional. Este pandeo lateral torsional no se habla mucho de él porque las entidades tampoco lo piden de una forma muy excesiva, a no ser que el edificio sea importante. Me explico. Un edificio, por ejemplo, de viviendas, pues si entregas en la entidad colaboradora sin cumplir la condición de arriostramiento para cumplir el pandeo lateral torsional, pues tampoco existe mucha molestia, ¿no?, por parte de las entidades, ¿no? Pero ya si es un edificio representativo, público, etcétera, pues ya se miran al detalle que cumpla estas condiciones del pandeo lateral torsional. Vamos a ver de qué se trata este pandeo lateral torsional. Vamos a ir directamente donde se habla de ese pandeo lateral torsional. Vamos a hablar directamente de este pandeo lateral torsional. Muy bien. Es la longitud no arriostrada. En otras palabras, nosotros cuando estamos trabajando con cualquier programa podemos hacer la siguiente situación. Podemos hacer dentro del programa una viga que simplemente, si nosotros la vemos, vamos a verla mejor desde aquí.
si nosotros la vemos mejor desde aquí, tiene concretamente 3 viguetas articuladas, pero no tiene ninguna que aporte una rigidez tal como para generar un arriostramiento. En otras palabras, esta viga realmente va a pandear de una forma bastante libre, no tenemos restringido el ala el ala superior ni el ala inferior de toda esta viga. ¿Por qué? Porque tenemos 3 viguetas simples que están articuladas. Si nosotros colocamos, por ejemplo, una viga secundaria que vaya de esta columna a esta columna, conectada de una forma rígida, que aporte una cierta rigidez a este conjunto, podremos decir que la longitud que nosotros estamos arriostrando ya se va a reducir. Entonces, el LB máximo es la longitud no arriostrada. En otras palabras, esto puede calcularse de la siguiente forma: 0.085 por el radio de giro, por E, que es el módulo de elasticidad, por el valor de resistencia de material FID del mismo acero, que dependerá si es A36 o grado 60. En cambio, la E no varía ni para A36 ni grado 60. Es totalmente estable este valor de aquí, siendo el radio de giro la raíz cuadrada de la inercia dividido entre el área. Esto se puede sacar perfectamente de un prontuario. Si nosotros venimos aquí, podemos sacar la inercia, el área, etcétera, sin ningún problema. Esto no es problema, esto se puede calcular. Una vez calculado, nosotros vendríamos al modelo y diríamos, bueno, tenemos un conjunto de vigas y ya tenemos el valor de la longitud no arriostrada. Imagínense que este valor de la longitud no arriostrada nos esté dando un valor, vamos a suponer, de 2,4. ¿De acuerdo? 2,4. Un valor estándar. Si nosotros hacemos, por ejemplo, la medición de esta viga, decimos, bueno, vamos a medir esta viga, es una viga principal y mide concretamente 3,23. Por lo tanto, si la longitud no arriostrada de la norma es 2,4, significa que tenemos que arriostrar de alguna forma con alguna viga secundaria en este sentido. ¿De acuerdo? Esto es lo que diría la norma. Luego, a nivel de aprobación en la entidad colaboradora, pues en la experiencia que yo tengo, se fijan en estas cuestiones, pero cuando el edificio tiene una importancia más relevante. Entonces nos tocaría colocar una viga secundaria aquí. Insisto, ¿esto es algo que repercuta muchísimo? Pues bien, simplemente es un artículo de la norma que tenemos que cumplir. Otra cosa es que la entidad colaboradora nos permita o no pasar el edificio aprobado en la entidad sin este chequeo. Eso es otro tema, pero la norma habla de esa cuestión. Muy bien, vamos a decir lo siguiente, vamos a pasar a otro tema. Vamos a seguir avanzando con este PowerPoint porque hay algunos conceptos que son realmente interesantes, como por ejemplo un predimensionado, ¿no? Algunas personas me preguntan, bueno, ¿cómo podemos hacer un prediseño de un edificio de acero? Un edificio de acero se puede predimensionar de una forma para que se cumplan también las relaciones de columna fuerte, viga débil, antes de que el programa nos avise si está cumpliendo o no. Pero bien, vamos a explicar algunos pequeños trucos para esta situación. Si tenemos, por ejemplo, una luz de 5 metros, hacemos la siguiente división: 500, que sería la medida de 5 metros en centímetros, y dividimos entre 20. El valor que nos dé es la medida del canto de esa viga que vamos a colocar. Muy bien, por ejemplo, para una longitud de 5 metros, un peralte de viga de 25 o 30 estaría correcto. Predimensionado de columnas. ¿Cómo podemos hacer para que la relación entre las columnas esté correcta? Pues bien, nosotros tenemos que ir al prontuario primeramente cuando estemos escogiendo los perfiles y vamos a chequear este valor de aquí, ¿de acuerdo? El módulo plástico que tenemos ahí. Concretamente vamos a ubicarlo. Aquí no está el módulo plástico. Vamos a buscarlo en otro prontuario, vamos a ver si aquí aparece. Este sería el elástico, correcto, y este sería el plástico. Perfecto. Mucho cuidado porque tenemos el eje fuerte y el eje débil. Mucho cuidado con esta cuestión. Tendríamos que trabajar concretamente para este ejemplo. Este sería el eje fuerte. Fíjense que aquí han cambiado los ejes. Este es el eje Y y en este teníamos que este era el eje X. Por lo tanto, ¿cuál será el momento plástico que tenemos que tomar? Pues bien, claramente este de aquí. Y esto lo tenemos que comparar
si nosotros colocamos esto para una columna, vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos tomando una columna de IP330, que sería este valor de módulo plástico. Este valor tiene que ser 2,5 veces, entre 2,5 y 3 veces mayor al valor que nosotros escojamos de una viga. En otras palabras, una viga que pueda funcionar para una columna, por ejemplo, IP330, podría ser perfectamente una IP200, más o menos. Tendríamos que hacer la relación, la relación que se explica aquí, de que el módulo plástico de la columna sea 2,5 a 3 veces el módulo plástico de la viga. Esto es importante si hacemos un prediseño. Entonces yo le invito al ingeniero a que chequee los módulos plásticos de una forma muy sencilla. Si vamos aquí a editar esta viga, vamos a ver qué viga ha colocado. Vamos a ver en información. Tenemos aquí concretamente estos tamaños y vamos a ver el módulo plástico. Aquí lo tenemos. Este sería el módulo plástico y tendríamos que compararlo con el valor del módulo plástico de la columna. Le invito al ingeniero que realice ese chequeo para ver si estamos bien de columna fuerte, viga débil. Muy bien, aspectos a tener en cuenta. Vamos aquí a la impresora, donde dice listados. Dice que hay que recalcular la obra, pero bueno, vamos a suponer que está todo en orden. Justificación de acción sísmica. Vamos a ver lo que tenemos a continuación. Tenemos concretamente que en el modo 1, en Y estamos desplazando muchísima masa, por lo tanto estamos súper bien. Y en el modo 2, en X, estamos desplazando también mucha masa. Observo que no hay ninguna torsión. Los periodos de vibración son bastante similares entre ellos. En el modo 1 y el modo 2 está súper bien. Están aparejados estos dos periodos y está muy bien realmente. Entonces, si nosotros nos vamos a chequear el modo 1 en Y y el modo 2 en X, vamos a observar cómo deforma el conjunto, ¿no? Siempre digo que la mejor información es la deformada. Entonces, hemos dicho que modo 1, si no me equivoco, modo 1 en X, no, era modo 1 en Y. ¿De acuerdo? Modo 1 en Y. Si yo le pongo un factor de amplificación de 50, vamos a ver cómo queda esta situación. Vamos a observar cómo quedaría esta situación. Pues fíjense, el ingeniero ha trabajado muy bien el curso, ha comprendido perfectamente la filosofía del curso, disipar la mayor cantidad de sismo posible, pero, insisto, siempre hay cosas que se pueden aprender y siempre hay algunas cositas que se pueden mejorar y chequear, etcétera, ¿no? Incluso hablaba con el ingeniero de que tiene un comportamiento muy bueno, pero está bajo de peso. Está bajo de peso para la norma que el ingeniero ha aplicado y demás. He conversado con él y realmente el edificio está ligero. Entonces yo no me voy a adentrar a chequear mucho más, simplemente estoy visualizando, se comporta muy bien, pero decir de que hay algo, le voy a dejar al ingeniero que piense, porque hay algo dentro del edificio que no está del todo bien. Y es eso, es que está muy ligero de peso. Entonces ahí le dejo ese pequeño detalle porque está bastante ligero de peso. Cuando le revisé el peso estaba bastante ligero. Entonces alguna cosita por ahí se podría mejorar. Entonces vamos a ver el modo 2 en X, creo que era. Creo que era modo 2 en X. Bueno, vamos a hacer la visualización. Vamos a ver cómo está esta situación. Está deformando muy bien. Está deformando muy bien el edificio. Está perfectamente arriostrado de forma correcta y fíjense, siempre hay una caja de ascensor en esta zona, y en la zona donde no podemos colocar efectivamente un arriostramiento, pues es en la entrada, ¿no?, del ascensor, por donde colocamos esa puerta de ascensor. Entonces mucho cuidado con eso, tenemos que respetar la arquitectura del edificio. Muy bien, visto esto, podríamos revisar algunas cuestiones, pero me quedo solamente con dos. Compacidad sísmica de sección y longitud no arriostrada. Volvemos a los puntos anteriores. Compacidad sísmica de sección. Vamos a chequear, bueno, el ingeniero le mando de tarea chequear que esté pasando estas cuestiones. Y el bandeo local torsional.
la distancia no ariostrada. Entonces le voy a poner aquí la fórmula para que la chequee. Aquí está, esta es la fórmula de la longitud no ariostrada, que le invito a que chequee. Y bien, también cabe decir que en el modelo, cuando nosotros hacemos la deformada a carga gravitatoria, pues podemos observar, si nosotros venimos aquí y le ponemos la combinación gravitatoria siguiente, vamos a observar de que tiene algunas flechas en algunos puntos, ¿no? Vamos a ver esta combinación de aquí. Muy bien, en estos puntos, por ejemplo este punto de aquí, tenemos 20,18 milímetros. Es decir, tenemos una flecha de 2 centímetros. 2 centímetros. Esta flecha de 2 centímetros podría hacer que se agrietara algún elemento de nuestra estructura, principalmente tema de mampostería. Estos agrietamientos producirían pues unos fallos, se llaman estado límite de servicio, es decir, el estado límite de servicio no estaríamos perfectos, todavía podemos mejorar el estado límite de servicio, es decir, las flechas, etcétera. Cabe decir de que el programa, cuando nosotros hacemos el chequeo de una viga, vamos a verlo, editar vigas, vamos a ver si nos dice que pasa flecha y demás. Vamos a ver la comprobación, esta vigueta, bueno, pues pasa la flecha bien, ¿no? Pero la deformación del conjunto, pues se podría ajustar ahí un poquito, ¿no? Podría ajustar. No está mal, realmente no está mal el modelo, me parece muy bien, está bien hecho, se podría construir. Insisto, mucho cuidado cuando coloquemos estos perfiles. Cuando coloquemos estos perfiles, mucho cuidado porque presentan una inercia muy grande en un sentido, pero en la otra no. Más adelante ya haremos explicaciones de cómo calcular precisamente estas cuestiones, ¿de acuerdo? Para clasificar también estas zonas de disipación de sismo, para tenerlas controladas. Más adelante ya haremos explicaciones sobre esos temas. Por ahora solamente me voy a centrar en este edificio. Luego también me ha pedido que le revise la torre eléctrica. Entonces voy a salir del programa. Vamos a salir de aquí un momentito. Vamos a abrir concretamente el CIPE 3D y vamos a revisar esa torre eléctrica.